say to me now? I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Elena, estás en el canal Elena's Crochet y Punto. Vamos a tejer en esta ocasión una blusa con esta puntada de la que yo me enamoré. La vi en una falda larga, tal cual. Pero yo quería hacerme una blusa porque no le doy tanto uso a la falda. Y bueno, cogí la puntada, la saqué y ya tengo una pieza hecha. Tenemos que hacer delantero y espalda igual. Esta pieza en la parte de arriba va de esta forma. Le hemos sacado aquí los hombritos para que tengamos espacio para el cuello y no nos queda ahogado. Y bueno, pues hacer dos piezas iguales. Yo estoy trabajando una talla M, te voy a dar la medida y ahora te digo los múltiplos para que tú saques tu talla. Yo con la cantidad de puntos que he montado tengo 40 centímetros de ancho. 40 centímetros de ancho para una talla M. Para una talla L, ahora cuando te explique la puntada te voy a indicar qué tendrías que hacer, cuántos puntos tendrías que sumar para más talla. El material con el que estoy trabajando el cuerpo es este, que es un tono amarillo vainilla. Es un amarillo así como pastel. Y bueno, este es de Tridalia, es hilo 100% algodón, trae 50 gramos la madeja y lo estoy trabajando con un gancho del número 2. Yo tenía 3 madejitas y mira, he gastado una entera en una de las piezas y un poquito de la otra, con lo cual con la que me queda y lo que me queda aquí tengo para hacer de sobra la otra pieza, más que en la manga también vamos a meter este tono. Después para la manga puedes elegir la combinación de color que tú quieras. Yo he elegido esta combinación de color. Es un tono más moradito y otro más malva. Como no encontraba el color ni en Tridalia ni en la marca que yo quisiera, tenía que buscar el color independientemente de la marca. Lo que he respetado es el grosor. He encontrado este de melisa, que si tú quieres pues lo puedes hacer todo entero de melisa, que es más fácil de encontrar. Es igual, 100% algodón puro, número 5, ¿vale? Para que tenga el mismo grosor. Y bueno, pues este es el color 21. Y después, este tono exactamente, que es un malvita súper clarito, que me encanta, no lo había tampoco y lo he conseguido de Lanas Urbano. Y es el color, este es un acrílico, este no es un algodón, pero es un acrílico de verano. Y aquí el color, ¿dónde me lo dice? Aquí, 714, por si quieres cogerlo todo del mismo material. Puedes hacer eso, puedes coger todo de este material y hacer una combinación de color. Puedes coger todo de este material y hacer tu combinación de color, porque ya te digo que de este yo no he encontrado. Pero estas madejitas las tenía. Y a mí me gustaba hacer esta combinación de color. Búscate material que tenga el mismo grosor, independientemente de que sea de la misma, ¿vale? Porque incluso este es un acrílico y va a quedar bien, ya veréis. Bueno, pues voy a hacer la distribución de puntos para que entendáis para cada talla lo que vaya a necesitar. Yo ya tengo aquí hecho el cálculo. Entonces sería, yo he calculado para mí, que es una M, 102 cadenas, es lo que yo he montado aquí. ¿Por qué? Porque
esta puntada de los lados es un múltiplo de 13 más 5. Entonces, como yo he metido 1, 2 y 3 motivos, 1, 2 y 3 motivos, múltiplo de 13, pues 13 por 3 motivos, 39. Más 5 que me hacen falta para terminar. Al otro lado igual, 1, 2 y 3 motivos más 5. ¿Vale? Con lo cual son 13, múltiplo de 13 por 3 motivos. Me dan 39 más 5, me dan 44, pero por 2 porque va a un lado y a otro son 88. Más 14 porque lo que va en el centro, esta puntadita que va en el centro, son 14 puntos. Esto sería un múltiplo, en realidad esta puntada es un múltiplo de 9, ¿vale? Porque es esto. Son 5 y 4, 9. Y luego ya repetiríamos 9, 9, 9. Pero como yo estoy haciendo 9 más 5, ¿vale? Más medio motivo más, pues me salen 14. 102. Bueno, ya tengo calculado una talla M. Una talla S, simplemente le vas a quitar un motivo a cada lado, son 13 puntos a cada lado, 26 puntos menos. 76. M 102 como he dicho, y L sería sumarle 13 y 13. 26, te salen 128. Y así va sumando. ¿Quieres XL? A los 128 le sumas 26, 13 y 13. Porque en el centro va igual. Bueno, pues ya tenemos el tallaje. Yo voy a hacer 102 cadenas. En vez de con el gancho del número 2, lo voy a hacer con el 2,5 para que me quede la cadena más sueltecita. Y empezamos el patrón. Tengo mis 102 cadenas que he trabajado con el gancho del 2,5. Ya pasamos al gancho del número 2 y vamos a empezar haciendo 5 puntos. El primero hago 2 cadenas, que con esta última que hice ya es un punto alto. Me voy a la siguiente, o sea que cuento 1, 2, 3 y 4 y hago otro punto alto. Tengo 2, 3, 4 y 5. Voy a retirar esto un poquito que no os moleste. 5. Ahora hago 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Cojo lazada, salto 1, 2, 3. En el cuarto punto, a partir del cuarto punto, hago 10 puntos. 1 en las 10 cadenas siguientes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, pues mira, os voy a explicar una cosa que os debería de haber explicado justo antes de empezar aquí. Estas dos primeras vueltas que vamos a hacer corresponden a la vuelta número 3 y 4 del patrón. El patrón son 4 vueltas que vamos a ir repitiendo. Pero empezamos con la vuelta 3, 4 solo al inicio. Y luego ya os empiezo a explicar 1, 2, 3 y 4. Entonces no le prestáis atención porque tenéis que hacer estas dos vueltas, pero no la contamos como la vuelta 1, 2. Serían la 3, 4. Así que tú haces estas dos vueltas y a partir de la siguiente os voy a ir indicando vuelta 1, 2, 3, 4 y repetimos 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Aquí estamos preparando la base de trabajo con la vuelta 3 y 4. Esta sería la 3. Pero para no liarte, haz estas dos vueltas como te explico y luego ya presta atención a la 1, 2, 3, 4. Bueno, pues aquí habría un motivo. 1. Voy a hacer 3 motivos a un lado, en el centro, en la puntada esta que hemos visto, que es caladita, y los otros 3 motivos. Entonces ya tengo 1. Separo con 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Y repito saltándome 3, 1, 2, 3 cadenas. A partir de la cuarta hago 10 puntos.
Otros 10 puntos que corresponden a otro motivo. De nuevo separo con 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Y voy a hacer mi último motivo de este lado, del lado derecho. 1, 2, 3. En el cuarto, a partir del cuarto hago mis últimos 10 puntos. Y ya estaríamos en el centro para hacer la otra puntada, que es de 14 puntos nada más. Nos queda de esta forma y ya estaríamos casi en el centro del trabajo. Hemos empezado con 5 puntos altos, separados por 7 cadenas, saltándonos 3 abajo, 10 puntos, 7 cadenas, nos saltamos 3 abajo, 10 puntos, 7 cadenas, nos saltamos 3 abajo y mis últimos 10 puntos. Entonces tengo 1, 2 y 3 motivos aquí. Y medio para empezar. Estamos en la puntada justo del centro. Aquí vamos a hacer 1, 2 cadenitas, salto 1, 2, en el tercero hago un punto bajo, 1, 2 cadenitas, salto 1, 2, en el tercero hago un punto alto, más 3 más, que son 4 en total. Tres y 4. Este es nuestro centro en realidad. Y ahora voy hacia allá haciendo lo mismo a modo espejo. Entonces hago 1, 2, salto 1, 2, en el tercero hago un punto bajo. 1, 2, salto 1, 2 y a partir del tercero hago 10 puntos porque ya vamos a trabajar, ya hemos hecho el centro y vamos a trabajar como hemos hecho en este lado, pero contando de aquí hacia allá. Serían 10 puntos, 7 cadenas, 10 puntos, 10 puntos, 7 cadenas, 10 puntos, 7 cadenas, 10 puntos, 7 cadenas, 5 puntos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mis primeros 10. Separo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Y saltando 3 puntos abajo, 1, 2, 3, a partir del cuarto de nuevo hago 10. Tengo mi segundo grupo de 10, de nuevo 7 cadenas. Y mi último grupo de 10, 1, 2, 3, a partir del cuarto, mi último grupo de 10, porque después lo que habrá es uno de 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tenemos ya los 3 grupos de 10 puntos desde el centro hacia allá. Trabajo 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salto 3 puntos, 1, 2 y 3. Y a partir del cuarto, como me quedan 5 cadenas, trabajo esos 5 puntos finales. 1, 2, 3, 4 y 5, la última cadena. Hemos completado la vuelta con la que empezamos, que como os digo corresponde a la vuelta número 3 del patrón. Giramos y vamos a hacer la vuelta siguiente, que corresponde a la vuelta número 4 del patrón.
Una vez que os empiece a explicar la 1, la 2, la 3 y la 4, vais a ver la facilidad con la que visualizáis y sabéis por qué vuelta vais, ¿vale? Aunque os parezca ahora muy complicado porque tengo que ir punto a punto explicando. Esta vuelta la empezamos haciendo los 2 primeros puntos en punto alto. Tú puedes hacer 3 cadenas y ya trabajar el siguiente, o hacer el punto directamente, subiendo un poquito la hebra, girando aquí y metiéndote en el primer punto. Trabajas ahí y trabajas ahí. Para eso no puedes soltar en ningún momento las hebras cuando has retorcido. Lo voy a repetir. Sube, da un giro, pero fijaros que aquí mantengo el dedo bien ajustadito. Entro en el primer punto, no dejo de ajustar con el dedo, paso y paso. Si te parece complicado, haces 3 cadenas y corresponden a un punto. Y ya hago en el segundo. Vamos a hacer ahora 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y hasta llegar al centro vamos repitiendo esto. Salto en la primera, en la segunda cadena, en la tercera. Hago 1, en la siguiente otro y en la siguiente otro. O sea que estamos trabajando 3 puntos bajos en el centro de esas 7 cadenas que teníamos. Te sobran 2 a un lado y 2 a otro. Trabajas en los 3 del centro. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí en los 10 puntos te vas a trabajar los 4 centrales. Para eso saltas 1, 2 y 3 y a partir del cuarto haces 1, 2, 3 y 4 puntos, que son los 4 centrales, y te están sobrando 3 al otro lado. 1, 2, 3, 4 y 5. Y repetimos lo que acabamos de hacer hasta llegar al centro. Así que ahora salto la primera y segunda cadena. A partir de la tercera hago los 3 puntos ahí en el centro. 1, 2 y 3, que son puntos bajos. Y 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Saltas los 3 primeros y haces los 4 centrales. Cuando tengas los 4 puntos altos centrales, sigues separando con 1, 2, 3, 4 y 5. Sigues teniendo aquí otro grupo de 7 cadenas, salta las 2 primeras y trabajas las 3 centrales en punto bajo. De nuevo 1, 2, 3, 4 y 5. Te saltas los 3 primeros y haces los 4 centrales. 1, 2, 3 y 4. Bueno, pues hasta ahora tienes ya trabajado los 3 motivos y medio. Así que estás llegando al centro. ¿Qué tienes que hacer ahora? Aquí haces 2 cadenas. Saltas 1, 2 y te vas al último de los 10 puntos. Has hecho ahí un caladito. Aquí haces 3 cadenas. Donde tienes el punto bajo, haces un punto bajo. 3 cadenas. Y donde tienes los 4 puntos vas a hacer en el primero un punto alto, 2 cadenas de separación para saltarte los 2 puntos y uno en el último. Vamos a trabajar lo que acabamos de hacer aquí a modo espejo hacia allá. Entonces aquí hago 3 cadenas. Donde tengo el punto bajo, un punto bajo. 3 cadenas. En este primer punto de los 10 hago un punto alto, 2 cadenas de separación, salto 2 puntos y a partir de ese, daros cuenta que me quedan 3 hacia acá, uno que he trabajado más los 2 que me salto, pues ya estoy en el centro del motivo donde tengo que hacer los 4 puntos. 2, 3 y 4. Y vamos trabajando hasta el final, separando con las 5, 1, 2, 3, 4 y 5, como hemos estado haciendo en el otro lado, las 2 primeras cadenas, a partir de la tercera, los 3 puntos bajos centrales.
de nuevo 5, 1, 2, 3, 4, 5, los 4 puntos centrales, salto los 3 primeros, ya tenemos 2 motivos, me queda uno, o sea que aquí hago 5 cadenas, los 3 puntos centrales, 5 cadenas, los 4 puntos centrales, 5 cadenas y termino con los 2. Voy a completar la vuelta. Al final, habiendo trabajado esos 3 motivos, has trabajado las 5 cadenas, los 3 puntos bajos y ahora de nuevo 5 para terminar 1, 2, 3, 4, 5. Y tienes que hacer 2 puntos, los 2 últimos puntos altos de los 5 que tienes en la base, 2. Recuerda que empezaste con 2, terminas con 2. 1 y 2. Y estamos preparadas para empezar con el patrón de las 4 vueltas que se repiten. Ahora, a partir de ahora sí ya lo que te vaya diciendo, vuelta 1 que vamos a hacer a 1, ahora la 1, la 2, la 3, la 4, luego la seguirás repitiendo hasta conseguir el largo que necesites. Yo te diré cuántas veces he repetido el patrón para que te orientes, pero lo haces a tu gusto. Empezamos con la vuelta número 1 del patrón de las 4 vueltas que se repiten. Vuelta número 1, hacemos un punto alto en el primer punto y 4 cadenas. Nos vamos donde tenemos los 3 puntos bajos y 2 cadenitas antes, empezamos a trabajar puntos bajos. 1 y 2. Hemos hecho 2 puntos bajos en las 2 cadenas anteriores a los puntos. Trabajamos también los 3 puntos que nos encontramos, más 2 cadenas que continúan detrás de esos puntos. Un total de 7 puntos bajos será lo que tendremos ahora. Separamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas. Saltamos el motivo y nos vamos de nuevo a repetir lo que acabamos de hacer, trabajando las 2 cadenas anteriores a los 3 puntos bajos en punto bajo, los 3 puntos bajos que nos encontramos, más las 2 cadenas posteriores, para tener un total de 7 puntos bajos. Repito las 10 cadenas. Y vuelvo otra vez a saltarme el motivo grande, me voy al de los puntos bajos, trabajo esos 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cuando lleguemos, estamos cerca del centro, a tener que pasar por encima de este último motivo. Recordad que teníamos 3 grandes, 1, 2 y 3, más lo que estamos haciendo de punto bajo. Pues cuando lleguemos al motivo anterior al centro, te explico esto por si estás haciendo más talla. En esta ocasión, en vez de hacer 10 cadenas, haremos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en este último punto de los 4, haces un punto alto, 2 cadenas y un punto alto saltándote estas 2 cadenas en el siguiente punto alto. Tendremos 10 cadenas en total porque tenemos las 7, 8, 9 y 10. Bueno, pero hay que hacerlo de esta forma porque ya nos estamos metiendo en el motivo del centro. Vamos a trabajar el motivo del centro, que en esta vuelta número 1 es haciendo 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Te saltas al punto alto,
haces 2 cadenas y un punto alto en el siguiente punto alto, y de nuevo 5 cadenas y un punto alto saltándote todo eso, haciéndolo en el primer punto alto que te encuentras. De esta forma se trabaja en la vuelta número 1 el centro. Y ya continuamos haciendo lo mismo que hemos hecho en el otro lado. Aquí tendría que hacer 2 cadenas, un punto alto, y ahora 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y el resto del tiempo van a ser 10. Donde tengo los puntos bajos ya sabéis que son 7 puntos. 1, 2, los 2 anteriores, los 3 del centro, más los 2 posteriores. Y a partir de ahora ya son 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Repetimos así hasta el final. Y al final, cuando hayas hecho los 7 últimos puntos bajos, terminas con 4 cadenas y un punto alto en el último punto. Vuelta número 1 acabada. Vamos a hacer la vuelta número 2. En la vuelta número 2 hace un punto alto en el primer punto y otro punto en la cadena siguiente. Empiezas con 2 puntos altos. Ahora haces 5 cadenas y te vas a los puntos bajos que tienes 7. Te saltas los 2 primeros y haces los 3 centrales. Cinco cadenas y te vas a las 10 cadenas que hiciste en la vuelta anterior y vas a trabajar en las 4 cadenas centrales 4 puntos altos. Para eso te saltas 1, 2 y 3 y a partir de la cuarta cadena empiezas a hacer puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Y esto es lo que repetimos todo el tiempo. 1, 2, 3, 4, 5. En los puntos bajos te saltas los 2 primeros y trabajas los 3 centrales. Te sobran 2 antes y 2 después. 5 cadenas. De las 10 cadenas trabajas las 4 centrales, 1, 2, 3 y a partir de la cuarta haces tu primer punto alto. Y repite 1, 2, 3, 4, 5. Salta los 2 primeros y hace los 3 centrales. Uno, 2, 3, 4, 5. Y donde tienes el espacio de las 7 cadenas, que no son las 10, ahí tienes que trabajar las 3 cadenas antes que hay en el punto alto más el punto alto. Ya serían los 4 puntos. 1, 2, 3 y en el punto el cuarto. Ya hemos llegado al centro y en el centro haremos lo siguiente. Tienes que hacer las 2 cadenitas y el punto alto. De nuevo 5 cadenas. 2, 3, 4, 5. Te saltas las 5 cadenas de abajo, en el punto alto haces un punto alto. Aquí haces 2 y un punto alto.
De nuevo 5 y un punto alto. De nuevo 2 y un punto alto. Y aquí ya habríamos pasado por toda la zona del centro. A continuación repito igual que hemos hecho hacia el otro lado, los 4 puntos. Ya tengo uno y en las 3 siguientes cadenas hago los 3 que me faltan. Y ya vamos completando la vuelta igual que hemos hecho antes. 1, 2, 3, 4, 5. Los 3 puntos centrales. Uno, 2, 3, 4, 5. En las 4 cadenas centrales de las 10 cadenas hago los 4 puntos altos. He seguido esa secuencia hasta el final y cuando ya hago mis 3 últimos puntos bajos terminamos con 1, 2, 3, 4 y 5 y los 2 puntos altos, uno sobre la cadena anterior al punto y el otro en el punto. Y hemos completado la vuelta número 2. Giramos para empezar a hacer la vuelta número 3. En la vuelta número 3 tenemos que hacer 5 puntos altos. Los 2 que tengo más uno en cada una de las 3 siguientes cadenas. Hago en el primero, en el segundo, en la cadena, en la siguiente y en la siguiente, para tener 5. Esta es la vuelta número 3. Acordaros que es la primera que hicimos aquí abajo. Vamos a separar con 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saltamos toda la arañita. Donde tenemos los 4 puntos altos tenemos que trabajar 10 en total, así que trabajamos 3 antes, los 4 que nos encontramos y 3 después. Para eso saltamos 1, 2 cadenas y a partir de la tercera me voy a encontrar las otras 3. 1, 2 y 3 puntos. Los 4 del centro, así que yo tendría 4, 5, 6 y 7 y los 3 siguientes cadenas que me encuentro. Ocho, 9 y 10. Después de haber hecho esos 10 puntos altos, tenemos que separar con 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y repetir los 10 puntos aquí. Estamos repitiendo, como veis, esa primera vuelta que hicimos aquí abajo, que os dije que era la vuelta número 3 y la 4 la siguiente. Así que ahora hago aquí en las 3 primeras cadenas antes de los 4 puntos. 3 puntos más los 4, 7, más los 3 siguientes, ya son 10. Separo con 7 cadenas y nos vemos aquí. Así que hemos completado 1, 2 y el tercer motivo que está aquí al final, que ya sabéis que hicimos los 4 aquí pegaditos al centro. Tienes que hacer en las 3 cadenas anteriores igual, los 3 puntos. Los 4 puntos que te encuentras.
Y los siguientes 3 van en las 2 cadenas y en el punto. Aquí es como que te has metido un poco en los puntos del centro, ¿vale? Pero solo pasa en la vuelta número 3. Lo demás sería así caladito, cada vez que lleguemos ahí. Ahora, aquí estamos ya en el centro, en la puntada del centro, y ahora hay que hacer en la vuelta número 3, hacemos 2 cadenitas. En la cadena central, un punto bajo. 2 cadenas. Y aquí rellenamos con 4 puntos, igual que hicimos aquí al principio. Así que tenemos que hacer 1 en el punto, 2 en las cadenas centrales, 1 y 2, y otro en el punto. Aquí ya simplemente mirando aquí ya sabes cómo tienes que hacer. Continuamos haciendo 1, 2 cadenas, un punto bajo en el centro, 2 cadenas y ya estamos en el motivo donde tenemos que hacer los 10 puntos. Uno va ahí, el 2 y el 3 van en la cadena, los 4 centrales, más los 3 siguientes. Y ya va repitiendo la secuencia de 7 cadenas, 10 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Te saltas la araña, aquí trabaja las 3 cadenitas que están pegaditas a los 4 puntos, más los 4, más 3 después, hasta tener un total de 10. Voy a seguir así, haciendo hasta el final, completando los motivos. Hemos completado los motivos, las 7 cadenas por último y los 5 puntos con los que terminamos. Tengo 2 aquí, entonces serían en las 3 cadenas anteriores más esos 2. Y nos queda de esta forma. Esta sería la vuelta número 3, vamos a hacer la vuelta número 4. La vuelta número 4 es como la segunda que hicimos aquí al inicio. Vamos a repetirla. Empezamos con 2 puntos, trabajando en los 2 primeros puntos de los 5 que nos encontramos abajito, y 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. En las 7 cadenas que tenemos en el centro nos saltamos las 2 primeras y trabajamos las 3 centrales con punto bajo. 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5. En los 10 puntos trabajamos los 4 centrales, me salto 3 y trabajo los 4 centrales. 1, 2, 3 y 4. Te van a quedar otros 3 al otro lado. De nuevo repito 1, 2, 3, 4 y 5 y ya vamos repitiendo esto hasta llegar al centro. Una, 2, 3, 4, 5, los 4 centrales. De nuevo 1, 2, 3, 4, 5, 3 puntos bajos aquí en el centro de las 7 cadenas,
1, 2, 3, 4, 5, los 4 centrales. Y ya habríamos terminado los 3 motivos. 1, 2, 3, 4. Los 3 motivos de un lado del principio. Vale, aquí tenemos medio motivo, que es lo del principio, no lo cuento. 1, 2, 3. Ya estamos en el centro. Esta puntada ya pertenece al centro, así que aquí tenemos que hacer el caladito, haciendo 1, 2 cadenitas, saltándome 2 puntos, y en el tercero hago un punto alto. Y ahora van 3, 1, 2 y 3. Un punto bajo sobre el punto bajo. 1, 2, 3. Un punto alto en el primer punto. 2 cadenas. Salto los 2 puntos. Hago un punto en el último punto. Y repito 3. 1, 2, 3. Punto bajo en el punto bajo. 1, 2, 3. Punto alto en el primer punto. 2 cadenas. Saltas 2 puntos y te va al tercero. Para así saltarte 3 puntos aquí y continuar haciendo los 4. Ya tienes 1, 2, 3 y 4. Solo tienes que seguir repitiendo hacia el otro lado, igual que hemos hecho al inicio en los 3 motivos. Ya tienes un motivo hecho de los 3. Tienes que hacer el segundo, el tercero y llegar aquí al final. Haciendo las 5, 2, 3, 4, 5. Y aquí tienes que hacer el punto bajo en el tercer cadena. 1. Y 3, 1, 2, 3, 4, 5, salta los 3 puntos, hace los 4, un, 2, 3, 4, 5, los 3 puntos centrales, dos, 3, 4, 5, los 4 centrales, un, 2, 3, 4, 5, mis últimos 3 puntos bajos, y terminas con 1, 2, 3, 4, 4, 5 y los 2 últimos puntos. Y hemos completado las 4 primeras vueltas, que son las que se repiten todo el tiempo. Ahora empezaría haciendo la vuelta número 1, que es hacer un punto alto, 4 cadenas, los 7 puntos bajos, 2 en las cadenas, 3 más 2 más 7. Saltamos todo el motivo porque ya lo hemos completado con 10 cadenas. Hago 7 puntos bajos, salto todo el motivo con 10 cadenas, hago 7 puntos bajos, salto. Aquí tienes que saltar con 7 cadenas, ¿vale? Y haces 7 cadenas hasta aquí. Las 2 cadenitas, el punto alto, y ya estás en el motivo central, que es 5 cadenas, punto alto, 2 cadenas, punto alto. 5 cadenas, punto alto, 2 cadenas, punto alto. Haces 7 cadenas, los 7 puntos bajos. Y ya vas de 10, los 7 puntos bajos. 10 porque te saltas el motivo, los 7 puntos, 4 y un punto. Has completado la vuelta número 1, la 2, la 3, la 4, así todo el tiempo, ¿vale? Lo que os acabo de explicar. ¿Cómo lo puedes ver? Lo ves fácil, fácil, mira.
Ya solo tienes que ir mirando lo que tú ya has tejido, tú ya vas a saber por ahí. Estos espacios grandes de cadena son las 10 cadenas que quedan siempre justo encima de los motivos. Esa es la vuelta número 1, la de las 10 cadenas. La vuelta número 2, la vuelta número 3, la vuelta número 4. Y repite la vuelta número 1, que es la de las 10 cadenas, la 2, la 3, la 4. Todo el tiempo. ¿Cuántas veces? El largo que tú necesites. Yo lo he repetido me voy a ir aquí a este dibujo del centro porque como a partir de ahí luego he trabajado 2 veces más el motivo, serían 8 vueltas más para poder hacer esto y ya eso lo tengo que explicar, pero el resto es todo el tiempo recto, no tengo que explicar nada más. Pues mira, he hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 veces esas 4 vueltas, sin contar las 2 del principio. Así que ya tienes las 2 del principio, haces 12 veces, vuelvo a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 veces esas 4 vueltas. 12 por 4 y te sale la cantidad de vueltas que tienes que hacer. Pues bueno, repite eso, 12 veces el patrón y ya está. Independientemente de las 2 vueltas del principio. Y cuando lo hayas completado, te indicaré cómo hay que hacer aquí, a un lado y a otro, que vamos a hacer 8 vueltas más, pero son con la disminución. Porque voy a hacer el mismo en la espalda que en el delantero, para que me quede más barca. Y a mí esto me está dando un alto. Te voy a dar mi medida. Y tú ya por ahí, desde el cuello, ¿vale? No desde el hombro. Te estoy midiendo desde el cuello, hasta donde yo quiero que tú tejas. De momento. Independiente del hombro. A ver, porque esto luego, ten en cuenta que esto aquí no estira tanto como luego puesto, porque puesto con el peso te va a quedar bastante más largo. Pero bueno, más o menos así semi-estirado me da 44 centímetros, ¿vale? 44 de largo, que luego le vamos a sumar. Cuando lleguemos al hombro, lo voy a poner así para poderlo medir mejor. Daros cuenta que después vamos a subir al hombro. Esos 44 es hasta el cuello nada más. Un poquito más abajo del cuello. Entonces luego te va a dar 52. Con lo cual no hagas más de 44 porque te va a quedar muy... Si estás trabajando mi talla. Bueno, pues sigo tejiendo y nos vemos aquí los hombros. He tejido esas 12 veces ese patrón de 4 vueltas. Ya tengo el largo que necesito. Bueno, tengo los dos lados puestos aquí porque yo ya un lado ya le he empezado la manga y todo. Y he unido arriba y todo. Lo tengo que hacer antes para poder enseñaros cómo lo he hecho sin cometer fallos. O intentar no cometer fallos. Bueno, pues mirad. Tengo de este lado ya esta parte hecha lo que suba al hombro. Y voy a hacer esta con vosotros. Se hacen todas las partes igual. Quiero decir que, por ejemplo, tú de este lado acabaste con el hilo, no cortaste la hebra y seguiste haciendo hacia arriba. De este lado, pues ya le tengo que añadir la hebra, pero lo hago igualmente, aunque me pille del revés. No empieza desde aquí, ¿vale? O sea, te quiero decir que en un lado te va a coincidir que lo vas a poder empezar del derecho y en el otro vas a tener lo que empezar del revés, pero se hacen las 4 partes que tienes que hacer igual, empezando desde la derecha, desde el inicio, aunque te pille del revés la prenda. Entonces voy a añadir aquí donde termine la hebra y voy a empezar, porque aquí acabé con la vuelta número 4. Tú acabas con la vuelta número 4 y ahora vamos a empezar a hacer la vuelta 1, 2, 3 y 4 y de nuevo la 1, 2, 3 y 4. O sea que nos faltan aún 8 vueltas en las que iremos disminuyendo en la parte del centro del cuerpo. Esta parte sigue recta. Entonces ya he añadido aquí el hilo y mira, mi centro lo tenemos aquí con el motivo del otro, el otro motivo que teníamos, la otra puntada, ¿vale? Está aquí. Yo me voy a quedar en esta primera vuelta que voy a hacer, este motivo, hasta este motivo no voy a llegar. O sea, de los 3 que teníamos, voy a pasar el segundo
y aquí la intersección entre el segundo y el tercero, ahí es donde voy a hacer mi último punto. Aquí. Entonces, empezamos la vuelta, pero ya sabéis, hasta aquí nada más. Ya del otro lado hice igual. Me quedé ahí, para dejar este espacio de cuello. Y repito, se hacen los dos lados iguales y en las dos piezas iguales, con lo cual hay que hacer un total de 4 veces esto, tal como lo voy a hacer ahora. Empezamos con la vuelta 1, que si os acordáis, voy a hacer aquí una cadenita, es haciendo un punto alto. En la vuelta 1 hacíamos un punto alto, 4 cadenas, y donde tengo esos 3 puntos bajos tenemos que hacer un total de 7. Trabajo 2 antes y 2 después, más los 3 que tenemos. Aquí he hecho 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora teníamos que hacer 10 cadenas. Y saltar al otro. Y hacer lo mismo, los 7 puntos. Al otro motivo. Aquí hacemos los 7 puntos, los 2 anteriores más los 3 que tenemos más 2 más. De nuevo 10 cadenas. Y bueno, pues ya este sería en el último donde haríamos, pero no lo vamos a hacer completo. Como os digo, esta parte es la del cuello. Entonces aquí trabajo los 2 anteriores. En las 2 cadenas anteriores. Y de los 3 que me encuentro en los 2 primeros, nada más. Hasta ahí hemos llegado, ¿vale? Y de ahí ya me vuelvo para hacer las disminuciones. Y esta zona la dejo yo de cuello. Voy a girar y trabajar la vuelta número 2 hacia allá. Directamente en este primer punto no trabajo y me voy al siguiente. Y trabajo ese único punto, porque en la siguiente vuelta recordad que hacíamos 3 aquí y nos sobraban 2 a cada lado. Entonces ya me sobran estos 2. Solo haces uno. 5 cadenas. Y trabaja el patrón ya normal, con lo que es la vuelta número 2. Contamos 1, 2, 3. En la cuarta cadena de las 10 que teníamos, voy a trabajar ahí 4 puntos altos a partir de esa cuarta cadena. Ya este es el patrón de la vuelta número 2 normal hasta llegar al final. Porque ya hemos hecho la disminución. Aquí. 5. Aquí me salto los 2 primeros y trabajo los 3 centrales. 5. Y trabajo los 4 centrales. Tiene los 4 centrales, 5 de nuevo. Salta esos 2, hace los 3 del centro. Cinco. Y terminamos con 2 puntos altos. Uno en la cadena anterior al punto y uno en el punto. Tengo la vuelta 2. Vuelvo a girar para hacer la vuelta 3. Cuando lleguemos aquí tenemos que tener cuidado porque es donde vamos a hacer las disminuciones, ¿vale? Aquí va recto y vamos trabajando hasta llegar a esta parte, que es donde ya haremos de nuevo otra disminución. La vuelta 3 hacíamos, perdón, a ver.
Teníamos que hacer los dos primeros puntos. Uy, aquí me ha salido esto regular. Un momentito. Teníamos que hacer los dos primeros puntos más 3 más para tener en el inicio 5. Trabajo sobre las 3 cadenas que me encuentro y ya tengo los 5. Y ahora tenemos que hacer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saltamos todo esto y nos vamos a los puntos altos. Tienes que trabajar un total de 10. Tienes 4, pues trabaja 3 antes y 3 después, además de los 4. Me voy aquí a la tercera cadena anterior y trabajo esas 3 cadenas. Más los 4 puntos que te encuentras. Más los 3 siguientes. Vale, hasta ahora el patrón va normal. De nuevo 7. Y aquí es mi último motivo antes de la disminución, ¿veis? Bueno, pues aquí ¿qué vamos a hacer? Vamos a terminar, en vez de con 10, voy a hacer los 3 primeros que tengo que hacer. 1, 2 y 3. Y de los 4 que me encuentro son los 2 primeros, o sea, tengo un total de 5. En vez de 10 tengo la mitad, tengo 5. Y ahora vamos a hacer un punto alto sobre el último punto de los 4 que tenía ahí. Y hasta ahí hemos llegado. Ya hemos hecho otra disminución. Así terminamos la vuelta 3. La vuelta 4. Giro. Voy de vuelta hacia allá. Tengo que hacer 3 cadenas, saltar un punto y en el siguiente hacer un punto. Nada más. De manera que me sobren hacia acá 3. De esta forma. Y continúo con el patrón normalmente. La vuelta número 4, que es la que estamos haciendo. Así que hago 4 cadenas. Perdón, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, perdón. Aquí, después de la segunda cadena, tengo que hacer los 3 puntos bajos centrales. Cinco cadenas. Salto los 3 primeros puntos y hago los 4 centrales. Estoy trabajando ya el patrón normal, la cuarta vuelta. Cinco cadenas. Los 3 centrales de las 7 cadenas que tienes de la vuelta anterior. 5 cadenas. Y terminamos haciendo los 2 últimos puntos. Giro y ya había completado 4 veces, o sea, lo que es una vez el patrón, 4 vueltas. Con la disminución. Tengo que hacer otras 4 más y seguir disminuyendo. De nuevo empezamos la vuelta número 1. Es hacer un punto alto. Cuatro cadenas. Tienes que hacer los 7 puntos bajos, empezando 2 cadenas antes y terminando 2 cadenas después.
10 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Salta el motivo que ya habías terminado, 2 cadenas antes, y los tres puntos que te encuentras. Hasta aquí vamos a llegar. Voy a hacer una doble lazada y aquí al final donde acabamos anteriormente voy a hacer un punto alto doble para seguir estando ahí. Giro y hago la vuelta número 2. Saltas el primer punto, te vas al siguiente y trabajas 1 y 2 puntos. Y continúas con el patrón normalmente ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tienes que hacer los 4 puntos altos. Dos, 3, 4, 5. Los 3 puntos centrales. Dos, 3, 4, 5. Y los 2 últimos puntos. Esta sería la vuelta número 2 del patrón. Estamos de vuelta. Giramos de nuevo y vamos a hacer la vuelta número 3. Siguiendo con las disminuciones. Hasta aquí, bueno, pues ya sé que me tengo que quedar. Aquí hice la última disminución. Hasta ahí. Empezamos la vuelta número 3. Haciendo los 5 puntos altos. Siete cadenas. Y aquí tienes que hacer 10 puntos altos. En las tres cadenas anteriores a los 4 puntos. En los 4 puntos. Y los 3 siguientes. ¿Cómo termina? Una lazada y busca aquí donde hiciste el último puntito. A ver, aquí. Vamos a coger doble lazada para llegar mejor y vamos a entrar ahí donde hiciste el último punto. Y haces un punto alto triple. Has terminado, gira y haces la vuelta número 4 y la última vuelta que haremos. 1, 2, 3. Comprobamos si llegamos bien. Saltándome los 3 primeros puntos, trabajo los 4 puntos siguientes. 1, 2, 3 y 4. Como queda, eso es lo que yo quiero comprobar, queda un poquito estiradito. En vez de 3 cadenas, hacemos 4 cadenitas para empezar. Y ya hacen los 4 puntos centrales. Cinco cadenas. Los 3 puntos bajos centrales sobre las 7 cadenas.
2, 3, 4, 5 y aquí termina en los dos últimos puntos. Y has terminado. Aquí harías 2 cadenas, cortas la hebra y ya has terminado. Como yo voy a hacer ya la unión, lo que hago es no cortar la hebra, me traigo la otra pieza así, ya la tengo hecha, y aprovecho para cerrar. Pero lo voy a dar la vuelta del revés porque vamos a hacer la costurita del revés. La unión de los hombros simplemente la haremos con punto deslizado. Aquí voy a hacer una cadenita para poder entrar dentro de este primer punto y entrar dentro del primer punto de la parte de atrás, de la otra parte. Voy a deslizar y voy a hacer aquí, así. Vale, bueno, pues ahora entras, en vez de dentro del punto, solo en la cadena de dentro del punto. Y aquí igual. Y desliza. Aquí vas a tener que estar entrando en cada cadena. Dos, 3, 4 y 5. De nuevo te encuentras aquí unos puntos bajos, entra dentro del primero del otro lado, pero vas entrando eso en la cadena de dentro. Aquí. Ya tengo los 3. De nuevo me encuentro las cadenas. Voy haciendo las cadenas. A ver, tengo aquí 1, 2, 3, 4, la quinta está aquí. Cuatro y 5. Te encuentras 4 puntos. Uno, 2. Tres. Y 4. Y hemos llegado al final. Solo tengo que enganchar aquí, en esa primera cadenita, y aquí. Deslizamos. Y ya, 2 cadenas y corto. Hemos cerrado el hombro. Hacemos lo mismo en los dos hombros. Y vuelvo a dar la vuelta del derecho. Nos queda del derecho esta costurita. Yo ya tengo cerrado el otro lado también. Y ya empecé el patrón aquí de la manga. Así que voy a empezarlo con vosotros en el otro lado, que se hace exactamente igual. Y lo que vamos a hacer es la puntada similar a la que tenemos al centro. Ya vais a ver. He modificado nada. Una cosilla, pero es muy poca cosa. Entonces lo que hacemos es, van a hacer 4 vueltas que se repiten, pero voy a hacer 2 primeras que no contéis con que se repite, lo hacéis tal como yo lo hago, y luego ya si te digo la 1, la 2, la 3 y 4, igual que hicimos con el cuerpo. Ábrete así para tener un delantero aquí y la espalda hacia el otro lado y el hombro en el centro. Y calcula dónde quieres tú, desde dónde quieres empezar la manga y terminas en el mismo sitio. Entonces yo os digo dónde lo he hecho yo y tú ya decides. Entonces cuenta desde aquí al filito 1, 2, 3, 4, 5 motivos,
aquí en el sexto he enganchado mi hebra. Y voy a trabajar todo el tiempo hasta llegar al otro extremo, donde me quedo justo igual. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí arribita del 6 pongo un marcador. Hasta ahí termino. Y esta primera vuelta, que no va a ser la vuelta número 1, es de preparación, la vamos a hacer en amarillo también. Las dos primeras vueltas que vamos a hacer ahora las voy a hacer en el mismo tono y luego ya el resto lo hago en los dos tonos malva que tenemos. Entonces, para que no se vean las uniones aquí, lo hago del mismo color. Vamos a empezar aquí mismo. Si quieres, haces 3 cadenas para hacer un primer punto y un punto más aquí, pegadito. Tienes 2 puntos altos. Haces 2 cadenitas, un punto bajo. Mira, te encuentras aquí un espacio, ahí en medio, punto bajo, 2 cadenitas. Te saltas este punto alto y haces un punto alto. 2 cadenas y otro punto alto, saltando de nuevo otro espacio como si fuera que te saltas un punto alto tumbado. Aquí. Y repites esta secuencia a partir de ahora. 2 cadenas. Te saltas como un punto, digamos, punto bajo. 2 cadenas, te saltas un punto tumbado, punto alto. 2 cadenas. Saltas el punto tumbado y haces un punto alto para tener como un punto calado. Sigue. Pues 2 cadenas y ahora tocaría hacer un punto bajo, saltando un punto tumbado, punto bajo, 2 cadenas y punto alto saltando un punto tumbado. Ahora haces 2 cadenas y un punto alto. Salta. Repite la secuencia. 2 cadenas, el punto bajo saltando un punto tumbado. 2 cadenas, un punto alto saltando otro punto tumbado. 2 cadenas y el punto alto. Tú repites esto. Punto alto, 2 cadenas, punto bajo, 2 cadenas, punto alto, 2 cadenas, punto alto. Esto es lo que repites. Continúa así toda la vuelta. Y termina con las 2 cadenas, punto bajo, 2 cadenas, punto alto y punto alto, porque acordaros que empezamos con 2 puntos, terminas con 2 puntos. Damos la vuelta y vamos a hacer una segunda vuelta en amarillo. No le llamo vuelta 1, vuelta 2, porque os digo que esto es la preparación, digamos, y luego ya empezaremos con las 4 vueltas que se repiten. Pero lo que sí vamos a empezar es a hacer ya disminuciones tanto al inicio como al final. Y esas disminuciones al inicio serían siempre subiendo 3 cadenas. Y aquí me voy a saltar estos 2 puntos, estas cadenas. Me voy a ir directamente al punto bajo y voy a hacer un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. En el punto alto hago un punto alto. ¿Vale? Y al final pues tenemos que hacer lo mismo. Ahora voy a hacer dentro de este espacio de cadena un punto en cada cadena. 1 y 2. Así que ya tengo 3, el que teníamos más los 2 que he hecho, más uno que hago es sobre el punto. Tenemos 4 puntos altos. Y vamos a repetir a partir de ahora de esta forma. 1, 2, 3, en el punto bajo, un punto bajo. 1, 2, 3, donde tengo, aquí tengo un punto alto, hago un punto, 2 cadenas, hago uno en cada uno, en cada cadena, y en el punto hago un punto. Y así tengo 4 puntos. Repito, 1, 2, 3, en el punto bajo un punto bajo, 1, 2, 3, y de nuevo los 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. De nuevo, 3 cadenas punto bajo, 3 cadenas, 4 puntos altos. Esto es lo que vamos a repetir hasta llegar al final. Cuando llegas al final de la vuelta tienes que terminar igual que empezaste. Entonces te vas a encontrar que tienes que hacer los 4 puntos altos
Y ya tienes aquí las 3 cadenitas, que tenías que hacer 3 cadenas, un punto bajo, 3 cadenas. Bueno, pues haces las 3 cadenas, 1, 2 y 3, haces el punto bajo. Y habrías terminado. Pero para enlazar, haces 2 lazadas, enganchas aquí en el primer punto de esos 2 que tenías de la vuelta anterior y haces un punto alto triple, que equivalen a las 3 cadenas con las que empezamos, que luego nos fuimos al punto bajo. Bueno, pues yo voy a empezar ya con los colores. He hecho estas 2 primeras vueltas en color amarillo y retiro ya el material de este color. Giro y voy a añadir el color con el que yo quiero empezar, que en este caso, o en mi caso, es el color malva. El de los malva es el más clarito. Entonces, de los 2 tonos que voy a combinar, voy a empezar con el clarito y es el que he añadido ahora mismo, justo donde corté la hebra amarilla, justo ahí. Y vamos a empezar la vuelta 1. Ahora, a partir de ahora, si prestáis atención a vuelta 1, 2, 3, 4, porque son las que vamos a repetir. Voy a hacer 4 vueltas en este color malva, cambio al más moradito, vuelvo al otro. Cada 4 vueltas cambiamos de color y entonces la vuelta número 1. Aquí mismo saco 1, 2, 3 cadenitas y te salta a este primer punto de los 4 y haces punto alto, 2 cadenas, te saltas 2 puntos y te vas al último punto alto. Tal como hemos empezado aquí con las 3 cadenas, vamos a terminar con el punto alto doble en el mismo sitio que sustituyen las 3 cadenas. Repito, 1, 2, 3, 4, 5. Esto que voy a hacer saltándome estas 3 cadenas, el punto bajo y las 3 cadenas, me voy al primer punto de los 4, hago un punto alto, 2 cadenas y un punto alto en el último de los 4. Y esto es lo que hago toda la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5. Al primer punto de los 4 puntos altos, 2 cadenas y al último punto. De nuevo 1, 2, 3, 4, 5. Al primer punto, 2 cadenas, al último punto. Y repito esto toda la vuelta. Terminas la vuelta llegando aquí al final, que acabas donde los 4 puntos, ¿vale? Haciendo un punto, 2 cadenas, un punto. Y ya aquí tienes el punto bajo donde termina 1, 2 cadenas, 2 lazadas, perdón. Y en el punto bajo puedes enganchar en el punto bajo o puedes enganchar aquí la cadenita y te quedará mejor en la cadena anterior al punto bajo. Ahí. 1, 2, 3 y ya has terminado la vuelta y has hecho la disminución. Giras, siempre terminas así y siempre empiezas con las 3 cadenas. Aquí haces 1, 2, 3 cadenas. ¿Cómo haces la disminución? Pues saltándote este punto y te vas al siguiente y haces un punto alto. Y has hecho la disminución. La vuelta número 2 es exactamente igual que la vuelta número 1, así que repito 1, 2, 3, 4, 5, porque estoy sobre los 5, sobre las 5 cadenas. Hago el punto alto, 2 cadenas y sobre el punto alto, el punto alto. Entonces vas mirando, bueno, pues aquí tengo 5, 1, 2, 3, 4, 5, sobre el punto alto, un punto alto, 2 cadenas, sobre el punto alto, un punto alto. Y vas repitiendo lo mismo que hiciste en la vuelta 1. Termina haciendo las 5 cadenas, aquí ya haces un punto alto en el primer punto y habrías terminado. 2 lazadas, perdón, te vas a, bueno, pues en vez de al punto, si quieres, a la cadenita que va detrás y hacer el punto alto doble. Ya has hecho otra vez una disminución, la misma que tenía en el otro lado. Y ahora hacemos la vuelta 3. En la vuelta 3 hago 3 cadenas y entro aquí en la cadena central de las 5. Hago un punto bajo. Ya he hecho ahí la disminución. Recordad que igual tienes que acabar en el mismo sitio con un punto bajo. 1, 2 cadenitas.
en el punto alto, un punto alto, 2 cadenas, en el punto alto, un punto alto. Y cada vez que llegas a las 5 cadenas, haces 2 cadenas y un punto bajo en la cadena central. 2 cadenas y repite en el punto alto, un punto alto, 2 cadenas y en el punto alto, un punto alto. Y repites de esta forma toda la vuelta. 2 cadenas, el punto bajo, 2 cadenas, el punto alto. 2 cadenas, de nuevo el punto alto. 2 cadenas, donde tienes las 5 cadenas, el punto bajo en el centro. 2 cadenas para subir y donde tienes los puntos altos trabajas punto alto con separación de 2 cadenas y punto alto. Y así vamos repitiendo toda la vuelta. Has llegado al final de la vuelta número 3 cuando veas que te quedan ya solo las 5 cadenas. ¿Vale? Porque esto es lo que baja. Esto de aquí es lo que baja. Y terminas como empezaste. 2 cadenas y un punto bajo en la cadena central. Haces 2 lazadas y te vas a la cadenita de estas 3 que tienes aquí. Engánchate ahí. Ahí sería el punto. Tienes que irte a la cadena mejor. Y haces el punto alto doble. Has terminado la vuelta 3, gira y vamos a hacer la vuelta 4 y ya habríamos terminado con el color y con el patrón de las 4 vueltas. Empezaríamos de nuevo la 1, la 2, la 3, la 4, pero ya con el otro tono. Empezamos haciendo. Aquí es como si nos hubiéramos quedado en el punto bajo, aunque yo esté un poco más desplazada, pero es como si nos hubiéramos quedado ahí. Entonces, 1, 2, 3 cadenas y me salto esto. Me voy, aquí tengo un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. Pues me voy al primer punto alto, hago un punto alto, 2 cadenas, no, perdón, esta es la vuelta número 4, con lo cual aquí no son 2 cadenas. Aquí hacemos los puntos. Tenemos que tener un total de 4. Vamos a trabajar dentro de las cadenas y en los 2 puntos que tenemos, uno antes y otro después, para tener 4 en total. Acuérdate que terminas igual. Ahora haces 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas y aquí rellenamos con los 4 puntos. 1, 2, 3, 4. 3 cadenas. En el punto bajo, un punto bajo, 3 cadenas y rellenamos con los 4 puntos. Y 4. Y vas repitiendo por toda la vuelta. 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, los 4 puntos. La vuelta 4 la terminas con los 4 puntos, doble lazada, saltas aquí y te va después del punto bajo a esa tercera cadenita y haces el punto alto doble. Bueno, pues corta porque ya, si lo vas a hacer de un solo color no cortes, pero si estás haciendo como yo, cada 4 vueltas cambio de color. Y ahora, bueno, pues giro y voy a añadir el otro tono y repetir lo que acabo de hacer ahora. Esas 4 vueltas, pero con este tono, con el otro tono. Justo donde terminaste,
color. Y empiezas la vuelta 1. Después la 2, la 3, la 4. Haciendo las disminuciones al inicio con las 3 cadenas y al final con el punto alto doble. Aquí empiezas haciendo 1, 2 y 3 cadenas. Y te saltas todo esto, te vas aquí a este punto alto. Y ya empieza el patrón con 1, 2, 3, 4, 5. Punto alto. 1, 2. Punto alto. Igual que hicimos en la vuelta 1. 1, 2, 3, 4, 5. Punto alto, 2 cadenas. Punto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Punto alto, 2 cadenas. Punto alto. Continúa, ya sabes que el último punto al final será aquí, en este punto. Y terminas con el punto alto doble. Cuando acabes, mira. Tienes que continuar haciendo el patrón de la vuelta 1 y cuando llegues al final, tengo aquí los 4 puntos. Mi último punto lo hago aquí, en el primero de los 4. Y desde ahí hago un punto alto doble al último punto de los 4. Entonces de esa forma yo me sigo quedando en el primer punto. Giro, hago 3 cadenas, empezaría haciendo la disminución en el punto bajo y ya continúas con la vuelta número 2, que es igual que la vuelta 1. La vuelta 3, la 4. Cambias de color. Y así vas haciendo todo el tiempo. Esto es repetir el patrón como hasta ahora. ¿Hasta dónde? Pues mira, en mi caso, yo he repetido, a ver, que voy a quitar aquí para que lo veáis bien, porque yo quería cerrar a ver cómo me quedaba en la manga, el ancho de manga. Y me queda bien porque daros cuenta que esto llega como al codo. Entonces no lo podemos dejar muy estrecho. Como vas disminuyendo, te va quedando cada vez más estrecho. Vas disminuyendo, te va quedando cada vez más estrecho. Entonces yo he hecho 4, 8, 8, 16, 20 vueltas, sin contar las 2 del amarillo. Serían 22 en total. Y he repetido 1, 2, 3, 4, 5 veces el patrón. Con eso me da bien de ancho de manga abajo. Luego terminaremos haciendo algo más. Pero bueno, si tú ves que lo quieres un poquito más estrecho, pues igual sigue un par de vueltas más o 4 vueltas más. Yo te recomiendo serían de 4 en 4 para que acabéis bien. Pero yo creo que ya quedaría demasiado estrecho porque ya os digo que nos quedamos en el codo, no en el puño, que sería más estrecho. Pues continúa 1, 2, 3, 4, 5 veces el patrón. Me he dado cuenta que os tengo que explicar cómo hacemos la disminución aquí en la vuelta 2 en esta ocasión porque nos vamos a encontrar con 5 puntos. Entonces cuando te encuentres con 5 puntos tienes que hacer la vuelta 2, que es igual que la vuelta 1. Pues tú haces las 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y no puedes saltar hasta acá porque es mucho. Entonces te quedas en mitad. Para eso haces un punto bajito aquí, aunque no pertenezca a hacer punto bajo, pero tú lo haces para poder llegar bien ahí a mitad. Y ahora tendrías que hacer de nuevo 1, 2 cadenitas y venirte al primer punto. Y ya continúa con el patrón. ¿Vale? Para que te quede bien. 1, 2, 3, 4, 5, porque aquí estamos repitiendo la vuelta, la 2, que es como la 1. Un, 2, 3, 4, 5 y 1, 2. ¿Vale?
así empieza y así termina. Acuérdate que tienes que terminar igual. Aquí en medio, desde este punto alto, haces 2 cadenitas, un punto bajo y ya el punto alto doble aquí enlazado. He completado toda la vuelta. Me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 motivos. ¿Vale? Y ahora no he cortado la hebra porque ahora vamos a cerrar así. Aquí nos queda el cuello. Y vamos a cerrar toda la manga hacia abajo. ¿Hasta dónde? Pues hasta donde, mira, tengo el marcador puesto porque ahí es donde empecé con el amarillo la primera vuelta. Pues hasta ahí cerramos y un poquito más porque no lo voy a cerrar entero. De esta forma nos queda el cierre. Como lo hacemos todo en el tono clarito, aquí en la zona del moradito, pues se te va a ver un poquito la puntadita así. Si tú quieres puedes ir cambiando de color. Yo lo he hecho todo del mismo porque eso apenas se va a apreciar ya que queda debajo. Y cuando he llegado, ya que acababa con el color malva, pues he cortado y he seguido uniendo pero con el amarillo, porque aquí sí que se vería ya feo. Así que voy a hacer con vosotros el otro lado del derecho. Estamos del derecho. Imaginaros que hemos terminado aquí. Entonces hacemos esto para cerrar hasta donde tenemos el color y luego añadir el amarillo y seguir lo que queremos cerrar hasta abajo. Si lo quieres cerrar entero o una parte como he hecho yo. Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Entra aquí en el primer punto. ¿Qué sería este? Y de este lado, ahí. Y te pasas la hebra, hace 2 cadenitas. Ves saltando, desliza, 2 cadenas. Saltas al otro punto, del otro lado y desliza. Dos cadenas. Saltas ese punto que al final no es un punto, son las 3 cadenas con las que íbamos haciendo las disminuciones. 2 cadenas. Salta al mismo sitio, desliza. Aquí estamos pasando ya la zona que va en moradito y sigo igual. De esta forma voy a unir toda la zona que es de color, luego meto el amarillo y sigo uniendo hacia abajo. He completado la zona que va en color y ya aquí he rematado hasta la hebra. He añadido el color amarillo porque a partir de ahora tengo que hacerlo. Y bueno, pues mira, antes de nada, como ya lo he añadido aquí, me voy a traer estas 2 hebras que me quedan ahí para que no me estén molestando y además ya la tengamos terminada de rematar. Pues si nos las traemos hacia adentro, la podemos rematar y no nos molesta. Aquí. Tengo 2 hebras porque tenía una de antes, más la que he puesto ahora al unir la hebra, al añadir la hebra. Y yo lo que hago es que lo corto y le paso un poquito el mechero. Un poquito. Vale, ahí. Y ahora me vengo a este lado para traerme la hebra. Y voy a hacer aquí 1 y 2. Y voy a meterme justamente en el mismo sitio. 1 y 2. Me voy bajando un punto tumbado. Ahí. Del otro lado igual. Baja este punto. Vamos haciendo lo mismo con 2 cadenitas. Nos vamos desplazando como un punto tumbado. Aquí. ¿Hasta dónde? Pues hasta donde tú quieras.
Si lo quieres cerrar completamente, hasta abajo. Si le quieres dejar un poco de abertura por el tema de la cadera, pues ya sabes, se te va a quedar, si lo cierras así a medias, que no lo cierres completo, pues te va a quedar más adaptado a la cintura y no te va a dar problema en la cadera. Así que lo puedes dejar un poquito abierto. Aquí y aquí. Yo voy a cerrar hasta... Cuento 1, 2, en el tercero, hasta aquí abajito del tercero. Me voy a dejar 2 motivos. Ya estaría cerrado. Hasta ahí. Lo vamos a dejar con esa aperturita. Nos falta, casi está listo. Nos falta hacer 4 vueltas extras más en el amarillo para acabar con el amarillo. Aquí, en una manga y en la otra. Voy a dar una vuelta en punto bajo por todo el escote, pero quiero que me quede amplio, así que no lo voy a encoger mucho. Vamos a añadir, vamos a hacer primero el escote, porque el puño ya sabéis cómo va. Es repetir esas 4 vueltas, lo único que vamos en redondo. Aquí voy a entrar aquí mismo y una primera vuelta, una sola vuelta en punto bajo. Después haremos, voy a adelantar esto también. Mira qué motivo más bonito vamos a realizar para decorar nuestro escote. Daros cuenta que esto va a ir entero, ¿vale? Aquí tengo una muestra para ver que quedaba bonito, pero va a ir en todo el escote. Vamos a hacer esa vuelta en punto bajo. Me voy a traer la hebrilla dentro y la vamos escondiendo. Aquí saco la hebra, hago una cadena y un punto bajo. Y voy haciendo puntos bajos. Tengo un espacio, hago un punto. Aquí tengo otro espacio, hago uno y aquí me van a entrar 2. Me voy al punto, hago un punto. Vamos a ir repartiendo puntos, pero que nos quede bien. Ni nos encoja, ni nos estire. Aquí entran al menos 3. Aquí entra 1. Aquí entra 1 y otro. Aquí hay un puntito, pues hago. Aquí solo me entra 1 en el punto otro. Aquí me van a entrar 3. 1, 2 y 3. En ese espacio más grande, 3. 1. 1. Aquí entran 3. 1, 2 y 3. Aquí te entran los 4 puntos. 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Vamos haciendo esta vuelta en punto bajo porque después la vamos a tapar con el intermedio que vamos a hacer. Esta decoración tan bonita. Pero quiero que me quede bien rematadita para a la hora de luego poder coser ahí bien. Esta zona del centro que tenemos 2 cadenas, un punto bajo, 2 cadenas, un punto alto, 2 cadenas, un punto... Aquí vamos metiendo los espacios solo un puntito, ¿vale? Si no, se nos va a quedar muy boleón. Un puntito nada más. Y ya el resto, pues igual que os he explicado del otro lado. Aquí, por ejemplo, como hay puntos, pues puntos donde tengo las cadenas grandes. Tengo que hacer 3 puntos. Y así vamos haciendo toda la vuelta. Todo el escote.